Church Story, episodio 13. Brennan Manning. Brennan Manning, un predicador, autor, sumamente famoso, sumamente relevante en el siglo XX, pero en sus propias palabras, un andrajoso, un mugriento del reino de los cielos, un pecador con todas las letras. Estos son algunos de los libros de Brennan Manning que yo he leído en el último tiempo. La furiosa pasión de Dios. Un libro impresionante sobre el amor de Dios. Si estás pasando un momento bajón o si hace mucho que no ves a Dios como un papá amoroso, este libro te lo recomiendo. El impostor que vive en mí, que no lo tengo acá, pero vos lo leíste. Uf. Y te partió al medio. Ese libro también partió al medio a mi amigo Nato Aracondia. O sea, es un autor de esos, Brennan Manning, que llega a tu vida y te rompe la cabeza. Después leí también su novela El Pródigo. No sabía que tenía una novela. Me encantó verdaderamente. Es la historia de un pastor de mega iglesia multimillonario que engaña a la germu y se le cae el imperio abajo. Gran novela. Gran historia. Y el libro que yo leí, el último, y el que me disparó a hacer este Church Story, es su biografía. La biografía, su autobiografía, todo es gracia. Ahí cuando leí la historia completa de él dije, diablos, bueno, ángeles, necesito hacer un Church Story de Brennan Manning. Todos estos libros son de Ediciones Peniel, ¿sí? De la librería Peniel, editorial Peniel. Esto no es un chivo pagado, no hay dinero de por medio, no hay sino cometa. que realmente Peniel rescató a este autor. Este autor casi no era conocido en el mundo hispano y gracias a Peniel hoy contamos con sus obras. Dicen, vaya, que bendicen a millones. Pero bueno, la historia de Brennan Manning es tan enigmática, es tan profunda, es tan humana, que es difícil de etiquetar, es difícil de introducir. Pero dense una idea que vamos a encontrarnos con el Maradona de la gracia. Y se van a dar cuenta por qué estoy usando después este adjetivo. Pero es un tipo que se mandó todas las macanas posibles en su vida, cometió todos los errores graves que uno puede pensar. Digo, no es que se robó un caramelo, no. Van a ver que su vida está marcada por graves y graves errores, pecados, fallas, fracasos, que él nunca escondió. Y que eso, el exponer sus errores, ha sido el testimonio más vivo de que Dios te ama por lo que sos y no por lo que deberías ser. Esa va a ser la gran frase de este Church Story. Dios te ama por lo que sos y no por lo que deberías ser. Brennan Manning nace en 1934. Estados Unidos estaba atravesando la Gran Depresión. El país está fundido, no hay trabajo, hay que hacer fila para comer. Y él nace en una casa laburante, ¿no? Con su papá trabajador, un sobreviviente, ¿no? Porque su papá nació en una familia alcohólica. O sea, el abuelo de Brennan Manning era alcohólico. Él, sin estudiar, sin comida, trabajó desde chiquito. O sea, ya su papá venía de un hogar difícil. Y su mamá venía de otro hogar complicado también. Su mamá fue huérfana. Estuvo 10 años en un orfanato, sin que nadie la abrace, sin que nadie le dé un beso. Y bueno, de estas dos personas que venían de ambientes disfuncionales, nace un hogar y de ese hogar nace Brennan Manning. Claro, Amy, su mamá, por alguna razón, le había rezado a Dios con total intensidad que su primer hijo sea una nena. Y no fue una nena, fue Brennan Manning. Nació un varoncito. Y eso es como que la mamá no se lo perdonó ni a Dios ni a Brennan. Y lo trató bastante mal, ¿no? No fue muy amorosa su madre con Brennan, ¿no? Hasta que finalmente nació su hermanita, ¿no? Nació su hermanita de alguna manera, unos 8 años después que Brennan. O sea, Brennan estuvo 8 años solo, lo fajaban, la pasaba mal, hasta que nace su hermana y ahí hicieron como una especie de equipo, ¿no? Pero hay un evento fundacional en estos primeros años que quiero destacar, que él lo nombra también en su biografía, que es su evento fundacional, ¿no? Él tiene una discusión con la mamá a los 8 años, cuando era un niño, y él la recuerda muy bien. Y dice que tuvo tanto miedo en esa discusión que dijo, yo no voy a mostrar mal lo que me está pasando, porque cada vez que muestro mis emociones acá, o que muestro mi disconfort, o sea, en la mente de un niño de 8 años, ¿no? Esto es una lectura posterior de Brennan. Cada vez que muestro lo que me pasa, todo sale mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a fingir. Y ese es el nacimiento de lo que él denomina el impostor. Él aprende a los 8 años que si finge estar contento cuando está triste, que si finge ser bueno cuando está enojado, amable cuando odia, bueno, va a sobrevivir a su propia casa. Y empieza a formar esta máscara, esta sombra, este impostor
que lo va a perseguir por el resto de su vida. Más adelante, en el camino, Brennan, cuando va creciendo, empieza a crecer. Bueno, va creciendo, empieza a crecer, ¿no? Es como completamente redundante. Empieza a formar amistades, empieza a tener amigos, y la vida también lo va golpeando, porque Brennan no era un chico súper sociable por su hogar, solo tenía un amigo que se llama Joy, y Joy muere de un tumor cerebral de la noche a la mañana. O sea, ya arranca, o sea, la historia sigue profundizándose en el dolor y viste que no hay forma de tener un true story sin orígenes oscuros, Iván. Increíble. O sea, no hay forma de tener un personajón que no le haya pasado forzosamente mal en su edad temprana. Y ahí, Brennan, que ya era un impostor, se enfrenta con que su único amigo muere. Y entrado en la adolescencia, descubre la anestesia que lo haría atravesar ese dolor, que lo haría sentirse que las cosas no estaban tan mal, que es el alcohol. Cuando Brennan descubre el alcohol en esos años adolescentes, se da cuenta que el alcohol le da lo que más le faltaba, que era confianza. Este impostor que vive en él se relaja, sus inseguridades se duermen. Pero empieza a tomar tanto que sus amigos lo apodan el embudo. Era como un barril sin fondo de la cantidad de alcohol que bebía. Y a los 18 tiene su primer apagón. Tiene su primera vez que queda como en una especie de coma alcohólico, como que se desmaya de tanto alcohol que toma. Pero bueno, en su casa, recuerden que su abuelo había sido alcohólico, su papá también batallaba con eso. Entonces, la realidad es que él en su libro, en su autobiografía, dice una frase que a mí me quedó resonando, que es: odio ese momento de mi vida porque hoy veo a la distancia que fue el día en que se disparó la bala. Una bala que tardaría en impactar varias décadas. Y me llamó mucho la atención esa frase porque Brennan va a luchar con el alcoholismo y le va a traer muchos problemas en el futuro. Pero la bala la disparó a los 16 años. Y me hizo reflexionar en la gran cantidad de decisiones que tomamos a los 16, a los 20, a los 25, que son balas que disparamos y cuyo impacto vamos a ver en unas décadas. Pero bueno, a pesar de todos estos problemas, Brennan es bueno en oratoria, es bueno escribiendo y comienza a estudiar. Pero con la Segunda Guerra Mundial en puertas, él se anota en los marines y deja la facultad para ser militar. Allí conoce a un compañero que se llama, escuchen bien, Ray Brennan, y se hacen hermanos del alma. Se presentan como mejores amigos ante su familia, se vuelven hermanos, caminan juntos. Ray Brennan es la razón por la que se llama Brennan Manning. Esto es un detalle muy interesante. Cuando él nace, su nombre es Richard Manning. De hecho, es Richard Francis Xavier Manning. Pero cuando su mejor amigo vuelve a morir en la guerra, o sea, ya había muerto uno por tumor, tiene otro mejor amigo, vuelve a morir, era tanto el vínculo que tenían que él decide tomar el nombre de su mejor amigo, Ray Brennan, y rebautizarse como Brennan Manning. Termina la guerra y Brennan se vuelve escritor. Recuerden, era muy bueno en oratoria, muy bueno escribiendo, pero había algo que no le cerraba del todo. Había una duda interna que tenía sobre su lugar en el universo, su propósito, que lo lleva a, en el prime de su carrera de escritor, que duró casi una década, O sea, él fue cronista después, durante mucho tiempo ganaba buen dinero, y casi a la edad de los 30 años, o sea, en el año 1963, Brennan renuncia a esta carrera y se convierte en sacerdote franciscano, los que hacen votos de pobreza, los de Francisco de Asís. Pero el tipo había profundizado tanto en esto, amaba tanto la pobreza, el servir, el trabajar, que él quería ser lo más pobre de lo más pobre. Y se va con la orden de los pequeños hermanos de Jesús, que es literalmente lo más humilde, simple, pobre, no sé qué adjetivo poner, de toda la Iglesia Católica. O sea, es una orden de la orden de la orden, es como los que no tienen nada, ni zapatos, no tienen nada de nada de nada. Brennan va con ellos, se mete a trabajar, a vivir como campesino, a trabajar todos los días, a hacer casas. Es como... está años en el desierto, ¿no? Es como el momento en el que el héroe va... cuando Luke va a Dagobah, ¿no? Luke Skywalker va a Dagobah en Star Wars. Cuando Moisés va al desierto. Este es el momento en el que Brennan Manning es forjado de alguna manera. Porque no tiene nada y lo da todo. Y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja. Hasta que en un momento, un hermano de la orden le dice una frase que cambia la vida de Brennan para siempre. Brennan en un momento se da cuenta que todo lo que él está haciendo, su santidad, no dejaba de ser egoísta. Escuchen esto porque es muy profundo. Brennan se da cuenta que hasta su servicio a Dios estaban haciendo de su propio orgullo, que su pobreza era un trofeo, que ver las casas construidas era un trofeo,
que hasta todas sus obras para Dios no dejaban de ser trapos de inmundicia, porque su motivación y su corazón estaba incorrecto, porque seguía moviéndose el impostor, la máscara, el querer demostrar, el querer probar, el querer hacer algo para ser aceptado. Y este hermano de la orden, Dominic Bulemb, le dice: Brennan, estás a la puerta de la gracia más grande de tu vida, porque estás aprendiendo lo que es realmente ser pobre de espíritu. Y le dice: está bien no estar bien. Y por primera vez desde los 8 años, cuando peleó con su mamá y adoptó al impostor, desde el ejército, desde la escuela, su trabajo, su vida como sacerdote, por primera vez en unas 3 décadas, alguien le da permiso a Brennan para estar roto. Y ahí se da cuenta que todo lo que no sea el amor de Dios es nada. Hasta acá podríamos decir que es una historia muy bonita, ¿no? O sea, una historia llena de tragedia, de momentos tristes, pero que termina en una gran revelación, ¿no? En una gran enseñanza, Iván. Bueno, abróchese el cinturón porque esto recién está empezando. Brennan deja esta orden franciscana en Francia, vuelve a los Estados Unidos y la rompe toda. Es capellán universitario, lidera una comunidad en Alabama, trabajan en barcos, arman misas, hacen locuras, empieza a trabajar como orador, empiezan a aparecer escritos de él, empieza a ser un sacerdote famoso. Podríamos decir un sacerdote influencer. Pero la bala que él había disparado a los 16 años cuando probó el alcohol por primera vez empezó a impactar. El alcohol comenzó a regresar a su vida. Esta bestia lo empezó a agarrar y le empezó a fallar la memoria. No sé si sabían ustedes que el alcohol destruye en exceso partes del cerebro. Es un síndrome esto. Búsquenlo, síndrome de Wernicke-Korsakoff. Lo esperan para dar una misa y el cura, el apóstol, Brennan, desaparece días porque está completamente borracho. Hasta que a los 41 años lo termina internando en un centro de rehabilitación. De hecho, él dice que cuando le dan el alta del instituto de rehabilitación después de pasar todos los exámenes, lo hacen simplemente porque el tipo sabía mentir, sabía qué decir para pasar los exámenes. O sea, era tan bueno como impostor, mintiendo, que sabía qué decir para seguir chupando y que no lo molesten. No sé si ustedes me entienden. Y no sé si ustedes se encuentran en su vida algún momento así. Puedes tener la peor relación con Dios del mundo, pero si llevas mucho tiempo en la iglesia, puedes caretearla lo más bien. Puedes decir las cosas justas y necesarias para que la gente entienda que sos un capo con Dios. Eso le pasaba a Brennan con el alcohol. Y acá viene un golpe duro, que es que su mamá, bueno, finalmente muere. Y Brennan, que viaja hasta la ciudad para presenciar, para estar en su funeral, se lo pierde porque estaba muy borracho. Estaba tan borracho que se perdió el entierro de su propia madre. Yo les repito, Brennan era un hombre tremendamente usado por Dios, era un sacerdote que predicaba en un montón de lugares. Era alguien relevante en el catolicismo de Estados Unidos, muy relevante. Y se perdió el funeral de su mamá por borracho. Y para rematar su historia, se enamora. Se enamora de una madre soltera llamada Rosalind y empieza a tener una historia de amor a distancia, a escondidas, por 7 años. Hasta que en un momento Rosalind, esta mujer, le dice: Brennan, yo no puedo seguir así. Y él larga una frase que yo me anoté en el libro porque me emocionó, que decía: yo había hecho un voto de castidad, había hecho un voto cuando me hice sacerdote y estos votos decían que casarme era pecado. Pero yo me di cuenta que el pecado más grande hubiera sido no casarme con esta mujer. Entonces rompió sus votos, dejó de ser sacerdote, se fue a vivir a una casa hermosa en Nueva Orleans, adoptó a las hijastras, a las hijas de Rosalind y tuvo una temporada de una familia muy feliz. Pero el alcohol volvió. El alcohol en realidad nunca se fue. Y después de unos 15, 16 años, el matrimonio de Brennan finaliza. Rosalind se divorcia de él. Brennan dice: yo no sabía cómo estar casado, pero tampoco sabía cómo no estar casado, porque la amaba mucho. Entonces, repasando, tenemos la historia de un tipo que fue alcohólico toda su vida, que fue sacerdote, que dejó los votos para casarse con una mujer, o sea, un escándalo dentro de lo que es la estructura católica, cristiana, y luego se termina divorciando. O sea, ustedes genuinamente ven una persona que hace todas estas cosas y dirían: bueno, puede servir para muchas cosas, pero no como instrumento de Dios, ¿verdad?
Durante todo este proceso, durante su matrimonio, Brennan seguía acumulando éxitos, porque ya no era sacerdote, pero seguía siendo un gran orador, un erudito de la Biblia. Vendía libros, hacía charlas que llenaban, pero por dentro la soledad y el alcohol completaban estas dos caras de la moneda, ¿no? Estar solo y ser famoso, un combo letal. Y fue así que, rodeado por algunos amigos, Brennan llegó a la gran revelación de su vida, que es el evangelio de los andrajosos. ¿Qué es un andrajoso? Es un pibe sucio, harapiento, un linchera, el descarte de la sociedad. Y Brennan agarra eso y dice, el evangelio es para los rotos, es para los borrachos, los divorciados, los que recaen, los que no llegan, los que se pierden el funeral de su propia madre por su adicción. Es para mí, pero también es para vos. Y a este concepto lo llama gracia vulgar. Dice que la gracia de Dios es vulgar, es grosera, es escandalosa, es de mal gusto. Es una gracia, esto está en el Evangelio, es una gracia que le paga al obrero que laburó todo el día lo mismo que al borracho sonriente que apareció 10 minutos antes. Es una gracia con esta frase al principio, en el centro de todo. Dios te ama tal como sos y no como deberías ser. Porque nadie es como debería ser. Dios te ama tal como sos, no como debería ser, porque nadie es como debería ser. Y ese es el escándalo del Evangelio, que no te pide que dejes de ser un desastre. Te dice que el desastre ya está perdonado. Y eso te hace cambiarlo todo. Porque yo sé que predicamos mucho a veces de que no hay que cambiar para acercarnos a Dios. Nos acercamos a Dios y Él nos cambia. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos con Dios y no podemos cambiar? ¿Qué pasa cuando estamos con Dios y seguimos luchando con el alcohol, seguimos luchando con la pornografía, seguimos luchando y nos separamos? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo hacemos para vivir si ese cambio todavía no llega? Bueno, Brennan a eso responde, todo es gracia. Una gracia escandalosa, una gracia que es casi una falta de respeto. Porque al tipo que estuvo en la iglesia 40 años le toca el mismo premio que el tipo que acaba de llegar, la eternidad con Cristo. Brennan no fue un santo perfecto, ni mucho menos. Fue un pródigo, un andrajoso, un borracho, un divorciado. Pero fue honesto. Y desde esa honestidad es que sus palabras nos hablan hoy. Y por eso resuenan tanto. Porque en una sociedad de Instagram, de recortes, de stories, de mostrar lo mejor, aún en círculos cristianos, mostramos lo mejor y no somos auténticos, y no somos genuinos. Y no confesamos nuestros pecados unos a otros, y nadie sabe con lo que estoy luchando, porque soy líder, y mirá si se enteran de que yo estoy con esto. En ese mundo, en esa sociedad, en ese sistema, esta gracia de la que predica Brennan, que es bíblica, es completa y absolutamente escandalosa. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Este fue True Story, episodio 13, Brennan Manning.